Muy bien, querida familia, comunidad. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre el autoengaño y cómo esto termina convirtiéndose en una de las estadísticas más grandes a tratar en las terapias o en el acompañamiento de personas. Autoengañarse. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tratar de describir el autoengaño, como siempre, permitiéndome mostrar alguna información que esté vinculada a lo científico, que me dé un respaldo, para que luego podamos nosotros, a partir de ahí, construir un modelo que siempre va a estar basado en la experiencia de este aprendizaje. ¿De acuerdo? No me pego mucho a lo que la psicología tradicional dice porque yo tomo distancia de los procesos psicológicos porque considero que seguimos repitiendo patrones que ya no se sostienen y que son necesarios resignificarlos. Y en este sentido, el autoengaño lo voy a trabajar desde tres perspectivas. La primera es cuánto pensamos nosotros, ¿de acuerdo? Sobre nuestros pensamientos. Hay un estudio que habla que entre el 60 y 80% de nuestros pensamientos diarios son repetitivos. Algunos hablan del 90%. ¿Qué significa? Que el 90% de todos mis pensamientos se repiten todo el tiempo. Y el otro 10% corresponde a las circunstancias de la vida que voy teniendo, a lo nuevo, o por ahí si tengo alguna actividad vinculada a mi trabajo que me permita ser creativo, que me permita construir nuevos pensamientos, lo voy a hacer. Pero por lo general, entre el 80 y el 90% de nuestros pensamientos se repiten todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros pensamientos están relacionados con lo mismo que pensé ayer, antes de ayer y así sucesivamente. Y por lo general, ese 80 y 90% de pensamientos son preocupaciones, miedos o emociones negativas. O sea, se dan cuenta que gran parte de las cosas que pensamos siempre son las mismas cosas y siempre son preocupaciones, miedos, emociones y pensamientos negativos. Estos pensamientos repetitivos contribuyen ¿a qué? A que nosotros nos sintamos cada vez más ansiosos, angustiados, deprimidos y tener algunos trastornos o traumas que estén vinculados con la salud mental. Entonces, punto número uno de esta argumentación es que gran parte, entre el 80 y el 90% de lo que pienso, ya lo pensé mucho tiempo. Por lo tanto, siempre estoy metido en los mismos pensamientos todo el tiempo, convirtiéndose en un bucle del cual me cuesta salir y por lo tanto creando una conciencia de pensamiento totalmente repetitivo sobre lo que me pasa. ¿De acuerdo? El segundo estudio habla acerca de cómo puedo medir la mentira. Muchas personas hablan de que odian la mentira. Levante la mano acá los presentes, quienes odian la mentira. ¿Quiénes odian la mentira? Muy bien, muchas, casi todos levantan la mano sobre odiar la mentira, ¿no? Ahora quiero que levanten la mano quienes no mienten. ¿Quiénes acá no mienten? Levanten la mano quienes no mienten. Obvio, si yo odio la mentira, y muchos o casi todos han levantado la mano, en algún momento me lleva a pensar que si odias la mentira, tú no lo haces, porque ¿cómo vas a hacer algo que odias? A menos que te odies a ti mismo, ¿verdad? Entonces quiero saber, levánteme la mano, quiénes no mienten, porque si lo odian, no lo practican. ¿Quiénes
No mienten o evitan mentir. Levántenme la mano. Muy bien, excelente. Ahora las manos están como menos levantaditas, ¿no? Así como todas temerosas o todas así como dudosas, lo cual está muy bien, porque aunque la primera pregunta con la segunda pregunta están vinculadas y tienen un sentido lógico, lo que el estudio dice, y vamos a encontrar acá muchos estudios relacionados, algunos estudios te van a decir que todos. Primero voy por las coincidencias. ¿Cuál es la coincidencia de todos los estudios científicos? La primera coincidencia entre todos los estudios científicos es que todos mentimos todos los días. No hay una sola persona que no mienta. Todos mentimos todos los días. Por lo tanto, si yo odio la mentira, como muchas personas dicen y lo enfatizan, odio la mentira, entonces deben odiarse en una parte de ustedes. ¿Por qué? Porque los estudios dicen que nosotros como seres humanos mentimos todos los días. Y esto está bien. ¿En qué sentido? Porque a veces nos encontramos con algunas personas que nos dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lupita? Y nosotros decimos bien. Y aunque por dentro estemos con problemas, no nos sintamos bien, pero siempre vamos a decir, estoy bien, ¿verdad? Entonces, aquí hay un punto en el cual podemos después catalogar si son mentiras blancas, si son mentiras piadosas, si son mentiras cariñosas, si son mentiras de protección. Ya vemos la forma de las mentiras, pero lo que sí queda claro es que todos mentimos. ¿De acuerdo? Todos mentimos. En los estudios dicen que hay distintas formas de medir cuánto mentimos. ¿De acuerdo? Algunos van a decir más de 140, más de 180 veces al día mentimos. No hay una certeza que nos diga tanto por ciento del día mientes o tantas veces al día mientes. No hay un estudio que nos dé un porcentaje o una aproximación de cuánto se miente. Pero sí la coincidencia es que todos los días mentimos. Entre el estudio que menos rango da y el que más rango da es que mentimos entre 10, ese es el de menor rango, y 200 veces es el de mayor rango al día. Y todo depende de la persona, si es una persona que suele mentir mucho, la situación por la que miento y el contexto cultural. Otro estudio dice que las personas que más mienten son aquellas personas que son más inteligentes. Las personas con mayor capacidad de inteligencia son las más mentirosas. ¿Por qué? Porque han desarrollado un sistema mental para poder elaborar escenarios, responder ante situaciones inmediatas y siempre tener una respuesta rápida, aunque sea mentirosa, para poder salir de esto. Y esto también es otro estudio que no te da una certeza de cuán inteligentes son, pero sí hay una coincidencia que mentir es un proceso que habla de nuestro nivel de inteligencia. Una persona que no tiene la inteligencia desarrollada no tiene capacidad de mentira. ¿Por qué? Porque no puede imaginarse un escenario distinto, solamente se imagina el escenario que vivió. Pero alguien que miente tiene la capacidad de poder visualizar escenarios no reales y tener la capacidad de elaborar rápidamente. También es cierto que la mentira nos ha hecho evolucionar. Gracias a la mentira somos civilizados. Y entonces la misma cara de asombro que muchos tienen es cómo es que la mentira nos ha hecho civilizados. Porque imagínense ustedes en la sabana africana, cuando nosotros todavía estábamos en proceso de evolución a lo que hoy somos como personas, no significa que en ese momento no lo éramos, sino que estábamos recién en la transición entre ser un homínido y convertirnos en lo que hoy somos. Teníamos que mentir para cazar, escondernos, decir cosas para poder cazar, para poder conquistar, para poder avanzar. Y las mentiras siempre se han encontrado en este espacio en el cual nosotros
hemos desarrollado nuestras civilizaciones. Sin mentiras no hay progreso. Aunque parezca contradictorio, la mentira nos ha ayudado a evolucionar como civilización. Todos estos estudios ustedes los pueden googlear, los pueden averiguar, los pueden ver, están ahí, son de libre disposición. ¿Qué dice esto? Que en nuestra naturaleza humana es normal mentir. Por lo tanto, estamos diseñados humanamente a mentir. ¿Cuál es el primer dato que les he dado? ¿Se acuerdan cuál es el primer dato que les he dado? Que nuestros pensamientos son repetitivos. Entre el 80 y el 90% de nuestros pensamientos se repiten. Y dentro de ese porcentaje de pensamientos repetitivos, nos mentimos. Por lo tanto, ya tenemos dos datos importantes. Que pensamos siempre lo mismo y que nos mentimos. Ya puedo yo entender que muchas de las cosas que yo pienso tienen una dosis de mentira. Bien, ¿cuál es el tercer dato que quiero darles? Que es acerca de cuánto hay de mentira en las cosas que nos decimos. Y acá sí no hay un dato preciso. No existe una forma de medir la frecuencia en la cual nos mentimos. Sin embargo, investigaciones recientes han observado un aumento en la preocupación por el impacto de mentirnos a nosotros mismos. Una sociedad en la cual crece cada vez el interés por desarrollar un pensamiento de autoengaño y a la vez una sociedad en la que reclama valores de honestidad. ¿O no es cierto que estamos en un momento donde le reclamamos a la sociedad mayor honestidad? No le reclamamos honestidad a nuestros políticos, gobernantes, jefes, compañeros, subordinados. No les pedimos honestidad, parejas, vínculos, conexiones, amigos, Hijos. hijos. No les pedimos honestidad. Es como que si el gran valor del cual reclamamos sea la honestidad, que nos sean honestos, que nos digan la verdad. Por lo tanto, eso que tanto reclamamos como valor en nuestra sociedad es debido a que nosotros tenemos la costumbre de no ser honestos. Es natural que las personas usen un lenguaje de manera estratégica para engañarse a sí mismas y engañar a los demás. Y es en ese proceso de inteligencia humana y de naturalidad humana en la que nosotros hemos creado narrativas personales que distorsionan la realidad. ¿Para qué? Para protegernos. Y el autoengaño ya no es consciente y ni siquiera intencional. El autoengaño se ha presentado tanto como un mecanismo de sobrevivencia. Nos engañamos a nosotros mismos para sobrevivir, porque a veces la verdad nos cuesta, a veces la verdad nos destruye, nos mata. Por lo tanto, el autoengaño se ha convertido en un mecanismo de sobrevivencia. Y ya lo hemos naturalizado, que hay momentos en que no somos conscientes en qué situaciones nos estamos engañando. ¿Qué podemos decir entonces del autoengaño? Algo que es tan natural en nuestra naturaleza humana. Primero que lo veamos de esa manera, como algo natural. Autoengañarnos, mentirnos es natural, es humano, no es un antivalor, no es algo malo. Mentir y mentirnos a nosotros mismos es natural, habla de nuestra función humana y sobre todo que a estas alturas de nuestra vida, en este proceso evolutivo, el autoengaño es un mecanismo de defensa.
que nos sirve a corto plazo. ¿Para qué? Para evitar el estrés, para evitar el miedo, la angustia, la ansiedad, la culpa, o simplemente para evitar aceptar la realidad de los hechos. Y de esa manera menguar un poco el dolor y el sufrimiento que la circunstancia de la vida nos enfrenta en la cara. Es así que el autoengaño se ha convertido en un fenómeno de estudio en la psicología. Y gracias a eso, hoy sabemos cómo opera en nuestra mente. Siempre de forma subconsciente, tratando de hacer que nuestras creencias, nuestras emociones y nuestras motivaciones sean más agradables y menos dolorosas. Para eso nos engañamos, para hacer que la verdad, aunque sea fuerte, nos guste y nos duela menos. Por eso nos engañamos, para que la verdad no nos pegue tan duro. Hay muchas formas y tipos de autoengaño, muchas. Yo aquí les voy a mencionar solo 5, que son por lo general las más comunes. La primera es la negación. Negamos la realidad de una situación, de un problema, diciendo que lo que nos pasa no es lo que nos pasa, sino que es una situación diferente. Por ejemplo, cuando decimos, no, yo no estoy triste, solo estoy cansado. ¿No lo han escuchado? ¿No lo han visto? ¿O no se han dicho ustedes mismos que están tristes, pero para que los otros no vean que están tristes, le dicen, no, estoy cansado, estoy agotado, he tenido un día duro, pero por dentro están tristes, pero no quieren que los otros lo vean, no quieren mostrarse así, tienen miedo de sentirse débiles y prefieren decirse eso para no afrontar la idea de que sí, pues sí estoy triste. Y cuando tus hijos te ven así, obvio, no les vas a decir que estás triste, ¿verdad? Porque no quieres que ellos se preocupen. Y ahí eres consciente que estás mintiendo, pero lo haces con el fin de protegerlo. Esa mentira se convierte hasta tierna, porque lo haces no solo para cuidar al otro, sino como una forma de decirle cuánto lo quieres y que como cariño y amor que le tienes no quieres que se preocupe por ti, aunque tú no estés bien y realmente estés triste. Pero lo que no nos damos cuenta es que esa persona que está entrenándose en percibir emociones, le hemos dicho que su percepción es equivocada. Y no era equivocada, era correcta. Le hemos dicho que no es así. Y le hemos dicho a la vez que papá o mamá siempre están bien, haciéndoles entender que estar mal no está bien, que estar mal no está permitido. Por lo tanto, no los estamos entrenando en cómo gestionar una frustración, cómo gestionar un sentimiento de tristeza. No, se los estamos ocultando, porque bajo el criterio de te cuido y te amo, te miento. Pero no nos damos cuenta que eso que hacemos por querer cuidarlos y protegerlos, a la larga termina haciéndoles daño porque esa persona aprende que está mal, decir que está mal. Y cuando ustedes avanzan y se dan cuenta que sus hijos están mal y les preguntan por qué están mal, ¿qué aprendieron ellos? A decir, no, no estoy mal, estoy bien. Y ahí recién nos damos cuenta de lo mal que hicimos al no haberles enseñado que sean capaces de poder decir, sí, estoy mal, cuando se sienten mal, porque estar mal no está mal. Y buscar ayuda no está mal. Y luego en ese momento le reclamamos a nuestros hijos por qué no nos cuentan la verdad, por qué no son honestos, por qué no confían en nosotros. Si nosotros como padres nunca les hemos enseñado eso. Nosotros como padres
siempre hemos creído que mentirles es lo mejor para ellos. Y cuando ellos empiezan a hacerlo con nosotros, ahí nos damos cuenta de que hicimos mal, ¿no? No solo les reclamamos, sino que encima los juzgamos. ¿Se dan cuenta de la paradoja y del daño que hacemos creyendo proteger a los nuestros? Bueno, esta es la primera, la negación, negar que algo que está mal no está mal. La segunda es minimizar las cosas. ¿Y qué significa minimizar? Significa que le restamos importancia a la gravedad de una situación o a un problema. ¿Para qué? O para no asumir una responsabilidad o para evitar el riesgo de que eso me pueda afectar. Un ejemplo de una minimización es cuando nosotros decimos, mi pareja solo grita de vez en cuando. No siempre, no es nada grave, ¿no? Y se lo contamos a nuestras amigas, a nuestras familias, para no hacer ver que eso es irrelevante. Pero la verdad es que no es irrelevante. Minimizamos el problema de los demás. No, no me pasa nada. Esto es, ya vaya, esto se resuelve rápido. Y no, no se resuelve rápido. Minimizamos, minimizamos. Y en contraposición, a veces también maximizamos. Algo que es tan pequeño lo hacemos grande, ¿no? Y ahí entra en otra dosis, drama, confusión y otras cosas. Minimizar y maximizar. Esta es la segunda consecuencia del autoengaño. Minimizamos las cosas para no ver la gravedad o maximizamos para sentirnos víctimas de la situación. La tercera es cuando queremos racionalizar todo. Todo lo racionalizamos. Y esto es muy común cuando queremos excusas, cuando racionalizamos un problema, cuando queremos excusarnos o justificar un comportamiento que sabemos que es incorrecto. Y esto sucede cuando decimos, ay, comí esa torta de chocolate porque me lo merecía después de un día duro de entrenamiento, ¿no? Y esto lo escucha Ale todo el tiempo, ¿no? Cómo nosotros nos mentimos constantemente para racionalizar un comportamiento. O sea, es que tuve un día duro y me lo merezco. O cuando vamos de compra y hacemos lo mismo, ¿no? Es que yo me merezco esto, un gustito, sabiendo que no tenemos con qué pagarlo, sabiendo, no, no, pero nos damos eso. Racionalizamos y le encontramos justificaciones a nuestras mentiras. Encontramos los mejores argumentos porque nuestra mente es maravillosa para eso. Encontrar argumentos que nos permitan racionalizar los problemas. La cuarta es que nosotros tendemos a proyectarnos o a espejearnos en los demás. Y esta forma de autoengaño nosotros lo hacemos cuando atribuimos nuestros propios pensamientos o sentimientos a otra persona. Y de esa manera evitamos decir lo que realmente es lo que a nosotros nos pasa. Por ejemplo, cuando decimos, no te preocupes, así es mi hijo, un poquito descuidado y desordenado, pero ya va a aprender, ¿no? Proyectamos en que nuestros hijos son los desordenados, ellos son los descuidados, ellos son ellos. Cuando nosotros no asumimos esa parte de la responsabilidad de la crianza. Una quinta forma y última de las tantas que existe, pero que son de las más comunes, es la fantasía. Y esto se da cuando creamos un mundo imaginario en el que las cosas son como nos gustaría que fueran, pero no lo son. Y esto sucede cuando decimos,
Si tuviese un trabajo diferente, sería mucho más feliz. Si tuviese $1.000.000, emprendería tal cosa. Ponemos escenarios ficticios para evitar hacer algo. No, es que no emprendo porque no tengo capital. No, es que si yo tuviese un auto, podría salir a pasear. Vivimos en la fantasía de crear escenarios que realmente no nos benefician. ¿De acuerdo? Hasta aquí, en estas formas, nos queda una pregunta. ¿Por qué nos mentimos? ¿Por qué necesitamos decirnos todas estas historias? ¿Por qué? Y no hay un motivo, hay muchos motivos. Podríamos decir que los más comunes por el cual nos mentimos es por miedo al fracaso. Ese es uno de los motivos más comunes por el cual nos mentimos. Tenemos miedo a fracasar. Tenemos miedo a no ser capaces de afrontar la realidad de que algo no sucedió o pasó como yo lo deseaba. También cuando no tenemos capacidad de autocrítica y tenemos miedo al rechazo o tenemos miedo a la comparación. Entonces ahí evitamos afrontar los hechos tal como son. Una tercera situación del por qué nos mentimos puede ser el evitar el dolor y el recuerdo del pasado que tanto daño nos causó. Y por eso evitamos afrontar la realidad y nos mentimos. Y finalmente, no querer ser juzgados por la sociedad y el ojo público. No queremos caer en la mirada del otro que nos vea como perdedores, como fracasados o como inútiles. Y fíjense en las palabras que uso, porque llegamos a ese extremo, al extremo de tratarnos mal nosotros mismos, al extremo de hablarnos mal a nosotros mismos. Y por estos motivos nos engañamos, por no fracasar, por no asumir algo que me causa dolor, por no ser juzgado y criticado, por no verme como un perdedor. Y cuando nos mentimos, junto con la mentira con la que nos decimos, inmediatamente viene una narrativa violenta hacia nosotros mismos. Sí, es que yo soy así, soy asá, soy de esta manera. Además de mentirnos y de ser conscientes cada vez que nos mentimos, nos tratamos mal. ¿Qué es lo más curioso de todo esto? Lo más curioso es que muchas veces nos damos cuenta que nos estamos mintiendo, pero aún así seguimos con la mentira. Y luego nos sorprendemos y nos reclamamos de por qué repetimos el mismo patrón. ¿Han escuchado a esas personas que te dicen, ay, yo no sé por qué elijo a las mismas personas para enamorarme? Y se reclaman, o sea, todavía encima se reclaman por qué eligen a las mismas personas. ¿Por qué elegimos el mismo trabajo? ¿Por qué tenemos las mismas relaciones, los mismos vínculos, las mismas conexiones con personas que nos hacen daño o que permitimos que nos dañen, como queramos verlo? Y siempre estamos en la queja, siempre estamos en el lugar donde no podemos romper el patrón y siempre estamos pidiendo, ¿cómo hago para romper el patrón? Y por más que hagan terapia, por más que hagan coaching, por más que hagan lo que hagan, nunca rompen ese patrón. ¿Por qué? Porque no asumen que se están engañando. Y porque muchos terapeutas y coaches solo se enfocan en el resultado, en el objetivo, en un acuerdo.
y no en descubrir que si eso que me cuenta es un autoengaño. Si la narración de la persona, con los datos iniciales que les di, en el cual puedo saber que paso mucho tiempo mintiendo, mucho tiempo diciéndome pensamientos repetitivos y sobre todo mucho tiempo evitando fracasar, porque en esta sociedad del éxito que ya vimos hace clases la semana pasada, no queremos ser juzgados, todos esos elementos hacen que me mienta. Y de esta manera, mientras más nos mentimos, seguimos tomando decisiones equivocadas, tenemos relaciones conflictivas y hasta peligrosas a veces, porque siempre estamos quejándonos de nuestras vidas y junto a eso nos sentimos ansiosos, angustiados y deprimidos, porque no somos capaces de admitir lo que vivimos. ¿Cuál es la pregunta que ahora muchos de ustedes están haciendo? ¿Cómo hago para romper este bucle mental del autoengaño? ¿Cómo lo hago? Y si el bucle se llama autoengaño, algunos creerán que si es el autoengaño, entonces debe ser sencillo, debido a que, como yo me engaño, con solo aceptar la realidad y dejar de mentirme, se resuelve el problema. Pero no es tan sencillo como parece. En mis años de experiencia como terapeuta, he visto que no es suficiente ser consciente de la realidad. No es suficiente. No es suficiente ser honesto con nosotros mismos o con hacer terapia para aprender a no mentirnos. No es suficiente. Y si no, fíjense en los que fuman. ¿Tú crees que el que fuma no sabe que el cigarrillo le hace daño? Y aún así lo sigue haciendo. El que compre y dice, no, ya voy a tener dinero para pagarlo, ya me va a salir tal trabajito, tal trabajo extra o tal proyecto. Y se autoengaña y lo hace. La toma de conciencia no es suficiente. No estoy diciendo tampoco que tomar conciencia no es el camino. Lo es. Ser conscientes es el camino. Lo que estoy diciendo es que ser conscientes no es suficiente. En estos años, creo profundamente que hay algo que complementa la toma de conciencia. Y eso que lo complementa y realmente se convierte como en el secreto para poder salir de este espacio del autoengaño, se llama lo que conocemos como vulnerabilidad. Y la cara de sorpresa de todos ustedes tiene sentido, porque algunos dirán, ¿cómo? ¿Cómo es posible que la vulnerabilidad sea el secreto para dejar de mentirme y para resolver muchos de los conflictos de mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si la vulnerabilidad en su etimología más real significa ser susceptible al daño y al sentirme herido. ¿Cómo ser susceptible al dañarme puede ser el secreto? Y esto es como las vacunas, ¿verdad? Pequeñas dosis de terminan siendo anticuerpos para. Pero yo quiero que nosotros le demos el valor de su significado. No quiero que cambiemos el significado. Quedémonos con el significado. Vulnerabilidad significa ser susceptibles a ser heridos o dañados. Ser susceptibles. Quedémonos con ese significado, ni siquiera se lo cambiemos. Lo que sí les pido
es que no veamos la susceptibilidad y la vulnerabilidad como algo negativo. Ahí está el secreto. Quédense con el significado. Ser vulnerables es ser alguien susceptible al dolor. Es ser susceptible al dolor. Eso es ser vulnerables. Y lo que yo te pido es que tú seas vulnerable. Pero lo que te pido también es que no veas la vulnerabilidad como algo negativo, sino como algo natural. Ser susceptible es natural en nuestra esencia humana. Reconocer que una situación, un hecho o una circunstancia nos hace daño, eso es ser vulnerables. Reconocerlo. Es darle la oportunidad a nuestra vida de reconocernos como frágiles y que justamente en ese reconocimiento de mi fragilidad hago que tenga valor ser fuerte y ser resiliente. Si no, la valentía y la resiliencia no tienen valor. Solo tienen valor ser resilientes y ser valientes cuando me reconozco frágil, cuando reconozco mi vulnerabilidad, mi susceptibilidad. Por lo tanto, ser vulnerables nos permite conectar con nosotros mismos, con nuestra vida. Nos permite ser honestos, admitir nuestras emociones tal como son, admitiendo que tengo necesidades y situaciones en las que debo crecer para mejorar mi esencia como persona. La vulnerabilidad me permite construir relaciones más auténticas y significativas con los demás. ¿Por qué nos hace resilientes la vulnerabilidad? Porque solo así somos capaces de aceptar que somos débiles. Y solo así, admitiendo mi debilidad, puedo aprender de mis errores. Porque si yo no acepto que soy débil, jamás voy a creer, saber y aceptar que cometí un error. No, si yo no soy débil, yo no cometí ningún error. La debilidad, la vulnerabilidad, me hace aceptar que sí, perdón, me equivoqué. Tengo que resarcirlo. Y ahí es cuando supero las dificultades, ahí es cuando me vuelvo resiliente, ahí es cuando la resiliencia toma sentido. Si no, la resiliencia se va a convertir en un discurso más. Sentir que sí, que soy frágil, que soy débil, que soy vulnerable y que eso es natural en mi vida, completamente natural. Que no le tengo que tener miedo a verme vulnerable, que no tengo que sentirme mal, ni mucho menos sentirme menos por verme frágil ante otro. Estoy aprendiendo, estoy creciendo. Hoy estoy así, no significa que siempre voy a estar así. Como un niño. ¿Ustedes han visto un niño? Un niño no tiene problema en verse frágil y en llorar delante de otros, mostrando su debilidad ante algo. Y llora, ¡ah! Y llora y se siente mal. No tiene problema en mostrar su vulnerabilidad. No tiene problema en mostrar sus sentimientos, sus pensamientos, sus actos. Y ahí en ese proceso va aprendiendo, va madurando, va viendo. Claro que luego tiene cuidadores que le dicen, no llores, que eso está mal. Y ahí empezamos a hacer que el niño se mienta. Ahí empezamos a creer que deben ser fuertes, valientes. Mi hijo, usted es hombre, usted tiene que ser fuerte, no tiene que llorar. Usted tiene que ser valiente. Los hombres no lloran. Usted es mujer. Usted tiene que secarse esas lágrimas y salir adelante. Usted se apellida tal. Usted no está nacido para sufrir. Todo ese discurso que le damos de valentía a nuestros hijos, a nuestros amigos. No llores, ya va a pasar. Busca una nueva situación. Ah, pero esto no es nada. Dale, tú puedes superarlo. Deja, abandónalo. ¿Se acuerda nuestra primera clase cuando hablábamos que
Hoy en día los terapeutas y muchos que trabajan en el acompañamiento solo se centran en una cosa, en la motivación, y la contención la olvidamos. ¿Y qué es la contención? La capacidad de poder entender que el otro es frágil y decirle, ¿quieres llorar? Llora. ¿Te sientes mal? Siéntete mal. ¿Esto te duele? Que te duela. Y está bien. ¿Quieres hacer berrinche, gritar? Hágalo. ¿Te da vergüenza hacerlo delante de mí? Hazlo en tu casa, pero hazlo. No te sientas mal. Siéntete mal no tener ese sentimiento. Agradece a la vida que te sientes mal. Disfruta sentirte mal. ¿Cómo puedo disfrutarlo? Viviéndolo y agradeciendo al universo que tienes un corazón y que por eso estás así. Es que mi corazón es débil. Felicitaciones. Reconoce que tiene un corazón débil y quiero que sea fuerte. Bien, pero eso no se da de un día al otro. Ya usted es valiente y fuerte al reconocer que es débil. Ya usted es resiliente al verse frágil y vulnerable. Está en el camino. Véalo como natural. Véalo como normal. Llore si tiene que llorar. Cuando no tenemos problemas en admitir que necesitamos ayuda, es cuando nos sentimos frágiles. ¿Por qué no buscamos ayuda? ¿Por qué tenemos una juventud donde los niños y los jóvenes que pasan por depresiones van y se suicidan? ¿Por qué? ¿Por qué no buscan ayuda? ¿Y por qué no buscan ayuda? Porque ellos tienen que ser fuertes, tienen que ser valientes. Este discurso del éxito, este discurso tan dañino que nos han hecho creer que debemos ser fuertes, que debemos ser grandes, que debemos ser exitosos. Y claro, y entonces los jóvenes que hoy en día viven inmersos en ese discurso, cuando se sienten mal, sienten que no pueden sentirse mal. ¿Y cómo voy a buscar ayuda? No, yo tengo que poder solo, porque la independencia, la autonomía, la autosuficiencia, el autoconocimiento, la autoestima, valores de esta sociedad mentirosa y cínica, hace que nuestra juventud cada día en esto que llamamos valores modernos sufra más. Usted es ahora un coach, terapeuta, y usted es un ingeniero, un médico. Es como que si tener un título ya te inhibe de que sufras y que sufrir no está bien para ti. ¿Cómo es posible que un psicólogo, a mí me lo han dicho, ¿no? Un psicólogo, un filósofo, un coach como tú esté llorando por eso o se sienta triste? Soy humano y necesito ayuda. La vulnerabilidad me hace dar cuenta que necesito ayuda, que no estoy solo, que siempre es bueno dejarse acompañar, que nuestras debilidades humanas nos invitan a compartir nuestra vida y pesares también con otros. Y desde ahí conocerme mejor y desde ahí aprender a ser valiente para asumir mi valentía y lo que quiero para mi vida. La vulnerabilidad es un camino del amor. Verte vulnerable hace que veas los errores y las situaciones desagradables como un camino de aceptación, como un camino de tu propia limitación y como un camino en el cual podemos seguir aprendiendo. Si te ves vulnerable, es hermoso porque dices, acá es donde tengo que prestarle atención, aquí es donde tengo que aprender. Solo así, señores, vamos a mejorar. Por eso la vulnerabilidad se convierte en el gran acompañante de la aceptación. No solamente es bueno aceptar la realidad, también es aceptarlo y verse vulnerable. No es aceptarlo y decir, yo puedo, lo acepto, pero puedo. No,
Es bueno decir, acepto y no puedo, me rindo. Pero nos han dicho que hacer eso es mal. ¿Y qué pasa? Ahí entra la culpa, entra el castigo, el autocastigo, entra la queja, entra el remordimiento, entra el resentimiento. Querida familia, comunidad de amigos, compañeros, colegas, aprendamos a amarnos tal como somos, con todas nuestras debilidades y aceptar nuestra vida desde donde nosotros somos y que la gente tiene que amarnos como somos, sabiendo que en ese camino quiero seguir creciendo, no en el yo soy así y me tienes que querer así. No, 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 no digo eso. Digo que nos tienen que aceptar tal como es nuestra esencia. Esa esencia que siempre quiere caminar, que siempre quiere mejorar, pero que es susceptible, que comete errores. Si las personas no te aman desde ahí, nunca te van a amar. Equivocado estamos en queriendo cambiar a las personas. Equivocado estamos en queriendo hacer que las personas sean algo que no son. Y equivocados estamos los padres cuando les enseñamos a los niños desde chiquititos que tienen que ser valientes sobre todas las cosas, exitosos, fuertes. Aprendan a amarse desde la construcción. Véanse como seres en completa construcción, no como seres terminados. Por eso en clases anteriores hemos dicho que el yo soy solamente me permite medir el ahora, pero no me determina, porque siempre estoy en evolución, siempre estoy en el quién quiero ser, en ese camino de el yo soy me remite al pasado y una vida con pasado no me permite tener una vida con futuro. Amarnos desde una ficción o amarnos desde una apariencia solo nos causa dolor y más dolor y más dolor. Y una mentira nos lleva a otra mentira y a otra mentira y a un bucle interminable que solo nos hace sufrir. Aprendamos a ser honestos con nosotros, a aceptar nuestra vulnerabilidad y desde ahí aprender a crecer. Es aquí, como dijimos en la clase de ayer, que aprendemos de nuestra historia, que aprendemos de esta vida. Y eso que aprendemos la llamamos experiencia y no un trauma o un castigo. Diosito me está castigando por esto. Ay, es que yo creo en el karma y esto es un castigo por haber hecho tal cosa. Autoengaño, autoengaño. Ay, no, es que antes, en mi pasado, ¿no? Trauma. Basta, basta de eso. Veamos nuestra vida como una experiencia, como algo que tenemos que transitar, como algo que tenemos que vivir, como algo al que estamos llamados a hacer con amor, con amabilidad, con alegría y con agradecimiento. Estos pilares que nosotros todo el tiempo repetimos en Simple Life, en esta escuela, en esta formación. Ser amables porque habla del amor propio y del amor al otro. Ser alegres porque habla de nuestra actitud para con el mundo. Y ser agradecidos porque habla en la forma en cómo yo hago las cosas. Ser amables, ser alegres y ser agradecidos. Para terminar, debo decir que ser vulnerable no es un signo de debilidad, sino un signo de valentía, un signo de autenticidad, un signo de conexión, conexión intersubjetiva.
y la vulnerabilidad se convierte en la herramienta más poderosa para crecer personalmente. Muy bien, les agradezco por este tiempo de compartir y la tarea que vamos a trabajar ahora en grupos es, vamos a poner 10 ejemplos comunes de autoengaño, los que consideramos como más relevantes dentro de nuestro grupo, ¿de acuerdo? Número uno, 10 ejemplos de autoengaño. Número dos, ¿por qué en nuestra sociedad la vulnerabilidad no es un valor? Me gustaría que podamos profundizar en el grupo. ¿Por qué ser vulnerables no es un valor, sino la valentía, la autosuficiencia, la independencia y la autonomía se ha convertido en un valor y no la vulnerabilidad? Aquí hay un grupo interesante de docentes que me gustaría saber su opinión si ustedes forman a sus niños en la vulnerabilidad, para que después tengamos una sociedad que aprenda a convivir y que aprenda que no está sola y que aprenda a pedir ayuda. O crean ustedes personas autosuficientes, autónomas, independientes, con autoconocimiento. Y claro, lo único que hacemos es reproducir una sociedad que cree que puede todo. Y cuando en la vida no puede todo, no busca ayuda. Y ahí están nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros estudiantes. ¿Y en qué terminan? Frustrados, angustiados, ansiosos, porque no han aprendido que la vida es parte de su vida y la debilidad. Entonces, la tarea número dos, por favor, es por qué en nuestra sociedad la vulnerabilidad no es un valor y qué deberíamos hacer, ¿no? Para que realmente se convierta en un valor. Y número tres, y esta es la parte más importante de la tarea, les pido por favor que entre ustedes, como grupo, hagan un testimonio grupal sobre cómo el autoengaño ha transitado en sus vidas, desde dónde el autoengaño ha hecho que ustedes sean los que son y cómo el autoengaño los ha limitado o no los ha limitado y de qué manera el autoengaño no les ha permitido crecer. Y al finalizar la tarea, la tercera tarea, quiero que autoricen como grupo si esa parte puede salir textualmente como contenido de un posible trabajo de publicación. ¿De acuerdo? Pueden no autorizar, decir, no autorizamos como grupo que esto se reproduzca. O sí autorizamos como grupo que esto se reproduzca. ¿De acuerdo? Eso en la tercera parte de la tarea. Repito, por favor, los tres ítems de la tarea del día de hoy. Número uno, 10 ejemplos, los más comunes de autoengaño y por qué son autoengaño, ¿de acuerdo? Número dos, por qué en nuestra sociedad la vulnerabilidad no es un valor y qué tendría que pasar para que se convierta en un valor. Y número tres, un testimonio grupal de cómo el autoengaño ha operado en sus vidas. Muy bien, querido Tommy, podemos ir a los grupos.